Hoy estoy iniciando una serie de 13 sermones sobre las cosas elementales, básicas de la vida cristiana. Cosas que tenemos que saber de cajón, cosas que son importantes para ti como para mí, cosas que si no las ponemos en práctica vamos a luchar un poquito más y batallar en la vida de la fe. Yo sé que hay gente que ha aceptado a Jesús y es salva, pero yo voy a decirles algo. Mucha gente dice, pues no me acuerdo, no sé, depende cómo me siento el día de hoy, porque, amados, hay luchas entre la carne y el espíritu, pero hay una seguridad que la Biblia me dice que si yo confío en esa palabra escrita de Dios, yo tengo la plena seguridad de que mi salvación está en sus manos, que estoy bajo su cuidado. Hoy quiero iniciar con ustedes sobre una nueva confianza. ¿Cómo saber que usted es salvo? Porque llega un momento del inicio de su salvación y es una jornada de ahí en adelante. Y va a haber cosas en tu vida, contratiempos, problemas, dificultades, que va a llegar un momento en tu vida que vas a decir, estaré bien en el Señor, o en verdad fui salvo o no salvo, porque ahora que creo que le entregué mi vida, se me abrieron más las puertas del infierno para atacarme y empiezas a dudar de ciertas cosas de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Por eso es muy importante esta enseñanza. La próxima semana voy a hablar de la comunicación, cómo hablar con Dios. Amados, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos ni cómo dirigirnos a Dios, basado en el Padre nuestro. Así que todas estas cositas son importantes para tu fe y la mía. Primera de Juan dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Si tú has creído a Dios, porque hay mucha gente que cree en Jesús, que cree en Dios, pero no acepta lo que Él dice. No acepta las condiciones, no acepta lo establecido por Dios. Pero dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y tú te preguntas, ¿cuál es ese testimonio? Si está usando la palabra testimonio, ¿cuál es? Bueno, dice aquí el 11, y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en Centro Familiar Cristiano. Está en las buenas obras. ¿Tu salvación en dónde está? En la persona de Cristo Jesús. Ese es el testimonio de Dios. Amado, que si tú eres salvo, no es ninguna iglesia, no es ninguna religión, no son ningunas obras, no es ni cómo te portes en la vida, tiene que ser a través de Cristo Jesús. Por más religiosos que te digan, tú puedes decir, sí, pertenezco a un movimiento que cree en Dios, pero mi salvación me la ha brindado Cristo Jesús. Y mire lo que sigue diciendo el 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si tú quieres tener vida y vida, tienes que tener a Cristo. Lo tienes que tener. Tú no puedes decir, yo no soy cristiano, pero me voy a ir al cielo. ¿A base de qué? Por lo menos yo tengo en dónde creer, que es la Biblia. ¿Tú en qué? ¿En tu criterio? Ahora, mire lo que dice aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. No hay vida eterna, porque te estás perdiendo de algo hermoso que Dios vino a ofrecerte, la vida de su Hijo Jesucristo. Y luego dice Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, esa palabra es muy importante, para que conozcan, para que estén convencidos o para que tengan la confianza, para que sepan que tienen vida eterna. Es una promesa para ti y es una promesa para mí. Ahora, 3 veces en solo 2 versículos, Juan nos menciona la palabra testimonio. Versículo 10 y el versículo 11. 3 veces en 2 versículos Juan menciona la palabra testimonio. Y también la podemos sustituir por otras palabras. Por ejemplo, evidencia. Podemos tener la evidencia o el testimonio de nuestra salvación. Podemos sustituirla por la palabra archivo. El testimonio es el archivo de nuestra salvación. En la constancia, la evidencia de tu salvación. Ahora, hoy
estaré hablando de cómo podemos saber de que somos salvos. Si usted no sabe que es salvo, que tiene vida eterna y de que no va a irse al cielo, no va a poder crecer espiritualmente hablando. Y siempre estará lleno de frustraciones, siempre estará lleno de dudas en su vida. ¿Por qué? Porque si no cree en la vida eterna, si no cree en la salvación, ¿cómo va a crecer en ella? ¿Cómo va a desarrollar su fe? Por eso hay cristianos de todo. Hay cristianos maduros y hay cristianos chabelos. ¿Conoce a alguien usted? Alguien similar, no voltee a verlo. Simplemente piense en esa persona. Dice, tú ya tienes años en el evangelio. Tienes años en la iglesia y mira, estás peor que yo. Porque siempre hay que compararlo con uno. Estás peor que yo. ¿Por qué? Porque no ha creído en la vida eterna, en el Hijo. ¿Cómo va a seguir creciendo en Él? Tienes que ejercitar tu fe. La razón por la que a mí me gusta el libro de Juan es porque es un libro de seguridad. Me trae seguridad. Trae la seguridad de mi relación con Dios. Trae mi seguridad de mi salvación que viene de parte de Dios. Inclusive 32 veces en 5 capítulos la palabra conocer es usada por Juan. Simplemente en 5 capítulos de la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan, aparece 32 veces la palabra conocer, conozco o sepan. Conocer. 32 veces Juan nos habla de conocer. Conocer que nuestro gozo sea completo. Conocer que tenemos nuestra salvación. Juan quiere que nosotros tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios. Que cuando el diablo venga a tu vida y te diga, ¿tú crees que Dios te perdonó todo lo que has hecho? ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de estas cosas? ¿Tú crees que Dios te la va a pasar fácilmente? Dice la Biblia, tú puedes conocer que eres hijo de Dios. Por eso le hemos dicho, no somos perfectos, somos perdonados. Y tenemos que vivir con esa seguridad en nuestras vidas. Es muy interesante porque esta palabra conocer en el griego es conozco. Pero no es un conocimiento mental, más bien habla de un conocimiento personal, algo que se experimenta, algo que tú puedes presenciar. O sea, mi papá fue salvo, mi papá era pastor, pero mi papá no podía ser salvo por mí. O sea, yo no podía decir, yo me voy al cielo porque mi papá es pastor. No. Yo tenía que aceptar, yo tenía que experimentarlo, yo tenía que abrazar esa verdad de la palabra de Dios. Ahora, desde el principio, el hombre ha querido conocer a Dios. De una manera, el hombre, si no, fíjese, amados, en la Torre de Babel, querían conocer y llegar hasta donde Dios estaba. Amados, siempre ha habido una inquietud, una necesidad del hombre de buscar a un ser espiritual llamado Dios. Por eso, amados, somos seres humanos. El animal no tiene ese instinto del ser humano, porque dice la Biblia que Dios en el hombre sopló su aliento de vida, no en el perro, no en el chango, no en el burro. Tal vez nos sintamos a veces como burro, pero no es para tanto ni presumir. Pero Dios sopló en el hombre, en la mujer, su espíritu. Por eso en nosotros hay una inquietud de un ser, de buscar de Dios, de saber de Dios, quién es Dios. Y el hombre siempre ha querido, amados, intentar de conocer a Dios. Y hay 3 maneras en que el hombre ha querido, amados, conocer a Dios. Número 1, intelectualmente. El hombre ha querido a conocer a Dios. Tráeme una pastillita. ¿No tienes un burrito mejor para que baje? Gracias. Pónmela ahí, sí, para no abrir otra. Intelectualmente. Los griegos en la historia del pasado, eran los que siempre intentaban intelectualmente conocer a Dios. Tal vez la palabra más importante era la palabra curiosidad. Había una curiosidad de saber quién era Dios, de dónde vivimos, de dónde somos, quién crió todo lo que es, todo lo que tenemos. Querían conocer a Dios de una manera intelectual. Y hay mucha gente que a través de lo intelectual, a través de todos los documentos que hay, de los estudios que hay, y mucha gente simplemente porque ve Discovery Channel piensa que ya conoce a Dios. Porque hay muy buenos comentarios y, amados, muchas series documentales sobre la existencia de Dios.
Y eso no te da simplemente de que lo llegas a conocer de una manera especial o personal. No solo a través de lo intelectual, sino emocionalmente. Aquí hubo un cambio en la historia. Los griegos se cambiaron de lo intelectual a lo emocional. Y ya no tanto querían conocerlo intelectualmente, sino emocionalmente, sentirlo. Poder sentir su presencia. Si es un Dios vivo que nos ama, entonces hay manera de poder llegar a Él. Así que a través de lo intelectual, a través de lo emocional, pero también ha intentado por la tercera manera, es a través de las obras. A través de las obras. Esto se llevó a cabo durante y después de la reforma de Martín Lutero y Juan Wesley. La gente creía que podía conocer a Dios a través de las obras o por lo que hacían. Inclusive había lo que le llamamos mandas. Tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que hacer unas 50 Ave María, lo que tendría, lo que es su trasfondo de usted. Pero mucha gente, bueno, de esa manera me acerco a Dios. Bueno, eso es lo que nos hacían creer. Por eso cuando Martín Lutero descubrió estas verdades, dice, no son por las obras, es por Cristo Jesús. No es por la ley, no es por lo que yo haga, es por la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Por eso se le llama la reforma. Por eso nos llamaron protestantes, porque estábamos protestando una mentira de que la salvación es por obras. Yo llegué a la conclusión de que las buenas obras no hacen al cristiano, sino que el cristiano hace las buenas obras. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, porque no es a través de las buenas obras, es a través, amados, de Cristo Jesús. Mucha gente ha dicho, no le hago mal a nadie, yo no le deseo mal a nadie, yo me porto bien, yo cuido a mi familia, soy proveedor. Qué bueno y qué bueno. Pero eso no quiere decir que te vas a ir al cielo, a menos que aceptes a Cristo Jesús. Gente me ha preguntado, ¿por qué Dios nos quiere mandar al infierno? No, Dios no te quiere mandar al infierno. Dios quiere evitar que te vayas al infierno, porque nosotros por naturaleza, por el pecado que entró, ya vamos al infierno. Dios puso un medio para que tú ni yo nos fuéramos al infierno, y fue a Cristo Jesús. Así que si quieres evitar el infierno, para irte, no es que Dios te mandó. Y si la gente se va al infierno es porque ellos decidieron. Pero Dios creó un medio para que no te vayas al infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores. O sigues a Dios o sigues al diablo. Tú decides. Todo es cuestión de decisiones aquí. Ahora, es interesante esto porque la gente ha querido conocer a Dios a través de lo intelectual, emocional y de las buenas obras. Estas son reacciones naturales del hombre, pero no son suficientes. Es posible que nosotros dudemos de nuestra salvación y no vivir en los privilegios que Dios tiene para nosotros. Tal vez tú ya le diste tu vida a Cristo. Tal vez tú ya te rendiste a Cristo y al inicio de esa decisión hubo cambios en tu vida, hubo un gozo, hubo una experiencia en tu vida que dices, wow, yo sentí en mi vida algo que no puedo explicarlo. Pero entonces llega la duda, llegan los conflictos, llega la prueba, que empiezas a poner en tela de juicio esa relación y esa salvación que Cristo te dio. Yo quiero leerle, y no voy a leer los 15 versículos, voy a leer, yo creo, unos 13, 12 o 13 versículos, amado, para comprender lo que dice primera o segunda de Pedro. Comprender que es posible ser salvo y aún así tener dudas en nuestras vidas que nos evitan ser los cristianos que deberíamos de ser. Miren lo que dice Pedro. Simón Pedro, el versículo 1, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. En otras palabras, Pedro está declarando a la iglesia que le escribe, ustedes también tienen el regalo de la salvación. Lo precioso que nosotros tenemos, lo tienen ustedes. Y Pedro está reconociendo esto. Mire el 2. Que abunden, ahora le está hablando a ellos, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Estas dos cosas no van a venir si tú no aceptas a Cristo. Estos son regalos que Dios te da a través de la salvación, la gracia y la paz. Dice, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Y luego dice, su divino poder, entienda eso. Cuando tú entras en la dimensión de la salvación,
entra en ti un poder que te ayuda a resistir, a superar, a poder permanecer. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitábamos para vivir como Dios manda. En otras palabras, la salvación que viene a tu vida, amado, te ayuda a vivir a la manera que Dios diseñó que se viviera la vida en ti. Pero necesitas ese poder. ¿Cómo vas a recibir ese poder? A través de la persona de Cristo Jesús. Tienes que recibirlo. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Yo tengo un libro, el primero que escribí, que ya viene el otro, el 8, pero el primero cambia sus tragedias en triunfo. Tú no vas a poder cambiar tus tragedias si tú no decides a quién le vas a dar la oportunidad para que te cambie. Y amados, tú y yo tenemos que entender esto, que es el poder de Dios, el que nos ayuda a cambiar y vivir como Dios manda. Mire el versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, luego, fíjese en la vida anterior, de escapar, tu salvación llegó y te ayudó a escapar ¿de dónde? De la corrupción, dice, que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En otras palabras, cuando Cristo vino y tú lo aceptaste, empezó a hacer cambios en tu vida, darte una nueva imagen, un nuevo nombre. Amado, tú eres escogido y Dios te ha dado a ti una nueva naturaleza. Pero esa salvación tuvo un inicio, pero después de ahí hay una jornada de crecimiento. Hay una jornada, porque si tú te mantienes desde el momento en que fuiste salvo y ahí te quedas, amado, van a venir las dudas, porque no ha habido más cambios, no ha habido más operaciones que Dios quiere hacer a través de su Espíritu. Él dice, yo empecé en ustedes una naturaleza divina. Ahora, mire lo que dice el versículo 5. Precisamente por eso dice. ¿Por qué? Por esa nueva naturaleza divina. Esfuércense. O sea que a veces da flojera, ¿no es cierto? Leer la Biblia. A veces da flojera para entrar a un discipulado. A veces da flojera, inclusive, ¿cuántos batallaron para venir a la iglesia hoy? Hasta yo batallé, fíjese. Y eso, me acordé que era el pastor. Dije, caray, tengo que ir, si no, ¿quién va a predicar? Habla de que si yo voy a seguir experimentando esa salvación que inició en mi vida, tengo que hacer ciertos esfuerzos. El problema de muchos de nosotros, que pensamos que esto de la salvación llega y todo se va en piloto automático. No. Tenemos que todos los días hacer un esfuerzo. Dice, esfuércense, ¿qué? Por añadir a su fe, a esa fe que creyeron en Cristo Jesús, virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio, a dominar ciertas cosas, porque, y hermano, no me refiero no se refiere a su esposa. Ay, dominio propio, aquí está. No, eso es punto ya, eso es un extra. Okay. ¿Cuántas cosas está dominando que la carne antes lo hacía hacer y que ahora las pone sujeto al Espíritu? Dominio propio. Y al dominio propio, constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y luego mire lo que dice Pedro. Porque estas cualidades, ¿cuáles? Las que acaba de mencionar, todas estas, si abundan en ustedes, si trabajan, si se esfuerzan en esas áreas, dice, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Amados, al diablo no le conviene que usted siga creciendo en su salvación. Al diablo no le conviene que usted esté dando frutos de arrepentimientos constantemente. Inclusive mucha gente, aún siendo salva, le hace caso a la canción de Paquita. ¿Me estás escuchando? Ahí lo dice. Vivimos vidas inútiles. ¿Quieres evitarlo? Crece en tu salvación. Crece en tu conocimiento. Y mire lo que dice el 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado ¿de qué? Cuando Dios te dio la vida eterna, empieza a hacer una limpieza increíble en ti. Pero muchas veces por no cuidar, no esforzarnos, por dejar de confiar y creer,
nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y luego mira el 10. Por lo tanto, hermanos, otra vez usa la palabra, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, ¿qué va a pasar? No caerán jamás. El problema es que mucha gente retrocede, cae, porque empieza a dudar de la obra que Dios empezó a hacer. Empieza a dudar. Y tenemos que tener cuidado. Y dice que si tú te esfuerzas en estas cosas, dice el 11, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura está increíble. Te enseña a decirte, eres salvo, pero también puedes dudar en un momento dado y puedes caer. Puedes descuidarte. Ahora, yo voy a hacer este día, voy a darte 3 observaciones que tienes que entender el día de hoy. ¿Por qué? Porque si la duda llega a entrar a tu vida, vas a retroceder en la fe y vas a retroceder en tu relación con Dios. 3 cosas que quiero compartir contigo. Número 1, simplemente quiero hablar de las consecuencias de las dudas. Las consecuencias de la duda. Ahora, la pregunta que yo tengo aquí, ¿qué pasa cuando uno duda de la salvación? Si llega un momento donde el diablo te habló al oído y te dice, ¿tú crees que Dios te perdonó? ¿Tú crees que en verdad Dios ya lo puso todo esto en el pasado? Y empieza a infiltrar duda en tu corazón. El que va a perder en todo esto eres tú. Mira lo que la palabra de Dios nos dijo y nos dice, escrita está. Mire en Primera de Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras dice que creen, tiempo presente. No que creyeron, no que un día van a creer. No, está hablando de ahorita, tu vida. Dice a los que creen en el Hijo de Dios. Para que sepan, si crees y sigues creyendo el día de hoy en tu salvación, tú puedes estar convencido y conocer que tienes ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿qué de este versículo te hace dudar en tu salvación? El no creer lo que Dios ha hecho por ti a través de Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo de Primera de Juan. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea ¿qué? Sea completa. En el momento que la duda empieza a generar en tu vida, la duda empieza a evadir y empieza a robarte ese gozo que tenías al principio de tu salvación. Por eso David cuando pecó, amado, su restauración fue en el Salmo 51, amado, vuélveme el gozo de mi salvación. Una de las cosas para saber que estás entrando en el terreno de la duda y te estás distanciando de Dios, que estás perdiendo el gozo por Él y por servirlo. Por Él y por servirlo. Hay 3 consecuencias de la duda. 3 de ellas. Hay muchas, pero quiero hablarles de 3. Número 1, si usted duda de su salvación, no hay gozo en su vida. Si usted empieza a dudar de su salvación, quiere decir que ahorita usted no está experimentando un gozo completo. Una de las primeras cosas que sucede cuando uno duda de la salvación es perder el gozo de la vida. Juan lo está diciendo de la siguiente manera: yo no soy salvo porque tengo gozo, sino que tengo gozo porque soy salvo. Tengo gozo porque soy salvo. Así que no pierdas tu gozo porque tu fe no está en el gozo, está en la salvación. Y si tú abrazas esa verdad de que tu salvación depende de Cristo Jesús, tu gozo va a estar completo. Pero cuando basas tu gozo en otras cosas más, en otras circunstancias, entonces empiezas a dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso cuando uno sabe que es salvo, tiene gozo. Pero si hay duda, no puede haber gozo. La salvación da como resultado el gozo. Por eso usted puede ver gente feliz diciendo: yo lo conozco y está pasando por unas broncas increíbles, pero lo veo que le sigue como si nada. No es normal. ¿Pero por qué? Porque su gozo depende de su relación con Dios, de la vida eterna que recibió.
Amados, por eso los amigos de Job no podían entender. Por eso, amados, cuando Pablo y Silas estaban detenidos también en la cárcel, dice la Biblia que, amados, ellos iban a morir el siguiente día y empezaron a cantar y alabar al Señor. Porque el gozo nadie se lo iba a robar porque estaba basado en la persona de Cristo Jesús. Así que si usted está con duda o duda de su salvación, es que no hay gozo en su vida. Se descuidó de un factor importante. Si usted duda de su salvación, número 2, le estorbará en su servicio cristiano. Si no estamos seguros de que somos salvos, no somos efectivos en el servicio cristiano ni en el ministerio cristiano. Por eso usted ve mucha gente patinando como en el lodo. ¿Por qué? Porque no sale de lo mismo. No puede, amados, crecer ni avanzar. ¿Por qué? Porque, amados, simplemente está dudando y cualquier cosa que esa duda le permita entrar a su vida le va a estorbar en su servicio cristiano. Dijo D.L. Moody, y lo puse así para que usted lo vea en su bosquejo o en su pantalla: no conozco a ningún cristiano que sea efectivo y dude de su salvación. Tú no puedes decir, es que soy efectivo, pero tengo una relación con Dios, pero dudo a la vez. No. O dudas o eres efectivo. Tenemos que confiar en esta verdad, en la verdad que Dios nos estableció. Estaba leyendo la historia de cuando se construyó el puente de San Francisco. ¿Cuántos de ustedes conocen el puente de San Francisco? Es una increíble estructura, nomás muy poquito. Sí saben que hay más mundo al norte. A ver, ¿cuántos conocen el San Francisco? A ver, sí, ahora sí. No quieran descubrirse, ay, que pastor acaba de fallar, me fui para allá. No, yo sabía porque ahí ponen fotos que ahí andan. Que solo se descubren. Ahí le va. Cuando se construía el puente de San Francisco, se cayeron 23 personas y murieron. Cuando llegaron a la mitad de ese puente, 23 personas, constructores, se cayeron y murieron. Luego los arquitectos decidieron poner una red debajo de la otra mitad del puente para seguridad. Lo maravilloso es que la otra mitad del puente fue terminada en menos del doble del tiempo que la primera mitad. ¿Por qué? Fácil. Fue porque aunque cayeron 10 personas más, tuvieron a salvo porque cayeron sobre la red. Trabajaban con más efectividad, con más recio. Es como si me resbalo, voy a caer en la red, voy a hacer como un bringolín, esto. Y cayeron 10 y ninguno murió en la segunda etapa. Ninguno murió. El trabajo fue más rápido, fue más seguro. Y así pasa con el cristiano. Cuando tú sabes que tienes una red debajo de ti, tú vas a andar más confiado. Le vas a hacer frente a la vida. Vas a seguir construyendo las cosas de tu vida porque sabes que la palabra de Dios es la red diciendo: yo soy tu Salvador. Yo soy el que te doy vida. Yo soy el que voy a cuidarte. Tú puedes confiar que la palabra de Dios es esa red que te mantiene con esa seguridad. Así que, amados, tienes que creerle a Dios. Pero si dudas de la salvación, no hay gozo en tu vida. Te va a estorbar en tu servicio cristiano. Pero también, número 3, caerás en pecado constantemente. Vas a caer en pecado constantemente. No serás efectivo en contra de la tentación. Le va a ser muy fácil caer en tentación porque duda de la salvación. Y mucha gente por eso retrocede. Por eso inclusive dice la Biblia que la persona que es salva, amado, y regresa a sus andados otra vez. ¿Sabe cómo lo compara la Biblia? Y no lo dije a las 9, pero se los voy a dar. No es gráfico lo que ustedes va a entrar a su mente, pero ahí le va. Es como el perro que come y luego vomita lo que se comió y luego regresa a comerse lo que vomitó. ¿Ya se lo imaginaron? Al perro, digo. Mucha gente, Dios te saca de eso y saca todo lo malo de ti, que después dice, no creo. Y vuelves a ir a recoger lo que Dios te quitó. Por eso es lo que hace la duda. Es lo que hace la duda para lastimar tu relación con Dios. Así que ya vimos, amados, esto de las consecuencias de la duda. Ahora, lo segundo que quiero hablar es la causa de la duda. ¿Por qué es que dudamos?
¿Qué es lo que causa que perdamos la seguridad de nuestra salvación? Hay varias razones, pero quiero hablar de solamente tres, de por qué la gente duda. Las causas. Número uno, porque no sabemos el tiempo exacto en que fuimos salvos. Hay gente que dice, pues yo no sé cuándo. La verdad, pues ni sé. Yo me supe que mi vida empezó a cambiar. Yo hice una oración, pero no me acuerdo ni el día, ni el mes, ni nada, pero mi vida empezó a cambiar. Hay aquellos que dudan de su salvación porque no tienen ninguna idea en qué tiempo fueron salvos. Se sienten culpables porque no saben en tiempo en que fueron salvos. Su salvación, voy a decirles algo, su salvación no depende de la memoria de su salvación, sino de la verdad en que nació. Usted nació. Recuerdan sus antepasados, ya ahorita está más controlado, pero tú le preguntabas a alguien, tal vez en un rancho, en un lugar donde nacieron tus papás, tus abuelitos, y dicen, pues sí, pues yo nací, pues yo creo que yo nací, me dice mi papá que yo nací entre 1920 y 1925, entre esos 5 años. ¿Pero dónde nació? Pues no sé, entre México DF a Ciudad Juárez. Entonces te pone a pensar, pero aun cuando él no te sepa decir cuándo nació, en dónde nació, no puedes negar de que nació. Porque tú no le puedes decir, entonces no existes. Púchela. No, él nació. Y así hay muchos cristianos que tal vez, yo me acuerdo cuando empecé a predicar, yo me acuerdo que a los 7 años fue que yo acepté a Cristo. Pero no me acuerdo ni el mes. Pero eso no quiere decir que no lo acepté. Y hay mucha gente que dice, pues yo no me acuerdo. Pues sí, gracias a Dios que no han perdido la cabeza porque la traen acá arriba. Porque hay gente muy olvidadiza. Mucha gente dice, es que no sé ni cuánto, a lo mejor ni soy salvo. Inclusive otra gente, yo fui salvo cuando me bauticé. No, son dos cosas diferentes. Tú te bautizaste porque fuiste salvo, no para ser salvo. Cristo es el que salva, no el bautismo. El bautismo es una confesión pública de tu fe en Cristo Jesús. Y mucha gente, amados, empieza a dudar porque no sabe exacto en cuándo fue, el tiempo exacto cuando fue salvo. Segunda razón, porque no tuvieron la misma experiencia que tuvieron otras personas. Por ejemplo, hay personas que cuando fueron salvas comparten que vieron una luz, que se le apareció fuego, o simplemente a alguien se les apareció y les habló. Y cuando tú oyes esos testimonios dices, wow, eso es la salvación. Y te das cuenta, a mí no me pasó nada de eso. ¿Quiere decir que no soy salvo? Inclusive, mucha gente se preocupa porque ellos no vieron una visión, ni más vieron. Ahí le va. Hace algunos años, cuando empezaba mi primera iglesia, conocí a una persona que testificaba que cuando fue salva, todos sus cabellos se le pararon. Literalmente lo que él dice. O decía, y hasta cuando él oraba por alguien más para que entrara a la salvación, él quería ver la evidencia de la salvación. ¿Y sabe para él cuál era la evidencia? Que también se les parara. Y una vez le pregunté, ¿y qué va a pasar cuando ores por un pelón? Póngase a pensar. Pues ya te vas al infierno por ser pelón. Porque tú no puedes basar tu experiencia en alguien más. Dios sabe cómo va a tratar contigo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia y conversión dramática. Porque dice la Biblia que cuando él iba en contra de los hermanos y camino a Damasco, que él vio una luz, oyó una voz y, amados, lo cegó. Y le dice, vete a Damasco y ahí quédate en cierto lugar, voy a tratar contigo. Pero Mateo, su salvación fue totalmente diferente. Dice la Biblia que estaba el odioso cobrando impuestos. Porque es lo que hacía el IRS, Hacienda. Y la gente decía, inclusive yo creo que pasaba un compadre de Mateo, aquí, pásale compa, me debes. Porque Roma está esperando los impuestos. Y dice que está
trabajando, cobrando impuestos. Cristo va pasando, el reloj ya me dijo que me calle, pero no le voy a hacer caso porque tengo que terminar esto. Y Cristo va pasando y le dice, Mateo, sígueme. ¿Habrá otro Mateo aquí? Sí, contigo, sígueme. Ahora dígame usted, ¿qué de dramático tiene alguien que sígueme? Nos gusta más lo que Pablo pasó. Óyame, hasta los predicadores, es que le tomó de un caballo. ¿Tú cómo sabes que era un caballo? A lo mejor era un burro, a lo mejor iba arriba de un coche y de un puerco y lo llevaba a echar carnitas. Ay, no comen los judíos carnitas. Pero de algo cayó. Ahora, si te pones a comparar la conversión de Pablo y aún de Pedro que estaba pescando, Jesús nomás le dijo, síganme. Ahora, tú vas a decir, pues ¿cómo le hago aquí? Imagínense, en una reunión que Pablo y Mateo estuvieran de testimonios y que Pablo testificara de cómo fue salvo, por detalle, porque hasta eso presumimos, ¿no? Mira lo que a mí me pasó. ¿Cómo te habló Dios a ti? Y Pablo está relatando su experiencia. Y todavía nos dice, y si ustedes quieren ser salvos, tienen que pasar por la misma experiencia. ¿Cómo cree usted que se va a sentir, Mateo? Entonces yo no soy salvo. Ahora, yo he tenido mis experiencias, amados, porque soy hijo de pastor. Yo no tengo vicios. No tuve problemas con las cosas del mundo, porque nací en la iglesia. Pero me he topado, una vez me tocó predicar con gente, amados, que daban su testimonio y luego le entraban al tema. El que venía después, antes de mí, habló y estaba, la verdad, se lo voy a poner acá para que me entienda, estaba bien perrón su testimonio. Porque dice, yo tuve mundo. Yo salí de la cárcel, yo maté a 20 personas, me dijo, y me acosté con 10 mujeres y 2 hombres. Diga, caray, no, este está amigo. No. Ahora, después de él, llego yo. ¿Qué quiere que les diga? Hermanos, yo era pecador. Yo salía de la iglesia y me iba ahí a la Abarrotes y compraba 1 litro de la Coca-Cola. Era pesado. Ya para 1 litro, no era una botella era 1 litro de esas de vidrio. ¿Recuerdan de esas de vidrio? Y todavía le pedía al de la Abarrotes, deme ese pan virote y échale una Bolonia, por favor. ¿Ese era mi vicio? Ahora, si puedo pensar, ¿de eso te salvó el Señor? Sí, de la tragadera. Yo no tengo un testimonio dramático que mucha gente tiene, pero lo que sí sé, que el mismo Cristo que salvó a esa persona, me salvó a mí, lo salvó a usted, pero las experiencias son totalmente diferentes. Son diferentes. Y mucha gente empieza a dudar de su salvación diciendo, es que yo no tuve una experiencia como esa. No, ni la vas a tener, mijo. Dios trató con él de diferente manera. Hay otra causa, número 3, porque le fallan a Dios y se dan por vencidos. Por eso entra la duda, porque aunque Cristo vino a sus corazones, cayeron de nuevo en tentación algunos días después y sintieron que ya han perdido otra vez su salvación y se dan por vencidos. Y es lo que Juan nos ha querido decir, que si pecamos, que no nos demos por vencidos. Tenemos un abogado. Miren lo que dice Juan. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo, el justo. Pero mucha gente no, pues yo he tenido testimonio de gente. Inclusive, no le pedí permiso, pero aquí está Goyito aquí. Goyo, ¿o está Alicia? Bueno, ¿te acuerdas, Goyo, un testimonio cuando recién Dios te salvó? Porque así como lo ve, de chiquito era picoso este hombre. Dice que es de los Altos de Jalisco. Pero yo le tuve que creer, digo, no, este es violento, este amigo. Pero me acuerdo porque dice, yo acepté a Cristo. Y corrígeme si estoy equivocado. Dice, fui a Rosarito, entré a un restaurante y pedí una cerveza. Dice, pero me sentí mal. No la pude comer. Dice, pero me sentí mal porque estaba fallándole a Dios y tampoco no me cayó bien ya. ¿Sabe lo que era? Era el Espíritu Santo diciendo, estoy limpiando tu vida para que tú la vuelvas a manchar. No. Y nomás por ese momento, tú o yo estamos en la línea de fuego diciendo,
podemos perder y mejor me voy a regresar. Ya le fallé a Dios. No, siempre le fallamos a Dios. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Y mírenlo, firme el hombre. Desde que Dios hizo la obra en él, firme el hombre. Y eso es lo que Dios quiere de ti. El diablo no. El diablo te hubiera engañado en la primera vez, te pone duda y mira, tú crees que Dios te perdonó. Mira cómo anda, mira a dónde volviste otra vez. Pero ese es el trabajo del diablo. El tuyo es esforzarte para que Dios te ayude a terminar la obra que empezó a ti. Así que por eso, amado, de que vamos a caer no quiere decir que nos demos por vencidos. Tenemos un abogado, a Cristo Jesús. Pero quiero terminar con la cura o el alivio para la duda. Supongamos que yo les preguntara a ustedes, ¿está casado? ¿O es esa su casa? ¿O es ese su carro? Escuche, voy a decirles algo, una verdad muy importante. Las decisiones más importantes siempre están por escrito. Escuche lo que les voy a decir. Las decisiones importantes de la vida siempre están por escrito. Así que si yo le preguntara a usted si esa es su casa, si está casado o su carro, yo creo que usted me contestaría, claro que estoy casado y tengo el certificado de matrimonio para comprobarlo. Está escrito. O usted me contestar, claro, pastor, esta es mi casa y tengo el título de propiedad. Yo ya lo debo al banco, pero ahí está mi nombre. El día que lo pague, la casa es mía. Y usted me puede contestar, claro que sí, pastor, ese es mi carro. Tengo el registro de ese carro, que vala que es mío. Recuerden lo que les digo, las cosas importantes de la vida siempre están documentadas, están escritas. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes, ¿cree usted que Dios hubiera permitido que su salvación no estuviera documentada? ¿Cree usted que Dios lo hubiera dejado para un quizás, un tal vez, o estoy tratando de salvarte? No, Dios dijo, quiero que sepan, que tengan la certeza, que abracen este testimonio, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, está documentada. Es un hecho que el diablo no puede negar, simplemente puede poner duda en ti, pero no lo puede ver, no puede negar la verdad de Cristo Jesús, de tu salvación. Pero tú tienes que creerlo, tienes que abrazarlo para ti y vivirlo de esa manera. Ahora, yo ya voy a terminar. Pero hay 4 pasos que se tienen que pasar para que una salvación se lleve a cabo. La primera, simplemente arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Dice la Biblia en Hechos, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. No importa cuál es tu trasfondo, tú tienes que arrepentirte. Papá no podía arrepentirse por mí, ni yo por él. Abel Edesma lo tuvo que hacer. Tiene que haber un arrepentimiento. En otras palabras, cuando, amados, es un arrepentimiento, simplemente tú decides que no me arrepiento de ir a esta dirección, voy a cambiar mi dirección. Tengo que cambiar mi dirección, porque no me está llevando a bien. Lo segundo que tiene que ver es creer. Tienes que creer. Tu fe tiene que ser puesta en obra. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino permanece bajo el castigo de Dios. Tú tienes que creer que Jesús murió por ti, que Él te ama. El tercer paso es confesar. Tienes que reconocer que tú estás equivocado, que tú tienes pecado y que solamente Dios puede darte el alivio. Él tiene la razón. Mire lo que dice aquí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que son 4 pasos: arrepentirse, creer, confesar y número 4, recibir. Tienes que aprender a recibir esto en tu vida. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Juan. Más a cuantos lo recibieron, aquí habla de la aceptación, tú tienes que recibirlo. A los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio el derecho de ser hijos ¿qué? De Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Ahora se llama ring, ya del ring, con cámara. Okay. Ahora estoy a la puerta y llamo.
Si alguno, ese alguno, póngale su nombre, si nunca lo ha puesto, si Abel, si Juan Carlos, si Martín, oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así de sencilla es la salvación. Tú dices, pero entonces ¿cuál es lo difícil? Permanecer, esforzarte después de ahí, porque el precio de tu salvación ya fue pagada con un precio que fue Cristo Jesús. Tú tienes que abrazar esa verdad. Voy a terminar con este ejemplo. Yo tengo una pluma aquí. Eso es un ejemplo, Martín. Ok. Es un ejemplo. Voy a decirle a Martín, Martín, me caes bien. Te voy a dar esta pluma. Es un ejemplo, Martín. Tiene B de vuelta. Okay. Y le digo, te la voy a dar. Yo se la estoy dando esta pluma. Pero para que sea de él completamente, ¿qué cree que tiene que hacer él? Aceptarla, agarrarla. Aunque yo se la estoy dando, es mía todavía y no va a ser de él hasta que él la reciba. Ahora, él agarró. Y aquí estamos en un ejemplo de esta pluma. Okay. Entonces, lo que va a pasar que me quiere dar gato por liebre. Okay. Pero fíjese lo que él hizo. Cuando yo le dije te la doy, él estiró esa mano. Cuando él estiró esa mano, ejercitó fe. Creyó. ¿Qué dice? El pastor me la está dando de corazón, yo voy a aceptarlo. Gracias. Y aunque yo se la estuviera dando, y si él nunca la acepta, nunca va a ser de él. Porque él tiene que creer y aceptarla. De otra manera dice Dios, mira, aquí está mi hijo. Gracias, Martín. Sí, se me han perdido muchas. Bien. Dice Dios, aquí está mi hijo Jesús. Yo te lo entrego. Y el hombre dice, no, sí, te lo entrego. Tú tienes que creer y tienes que aceptarlo. Y de ahí viene el trabajo. Que te esfuerces para poder hacer los cambios que Él quiere hacer en tu vida.